Mi familia me enterró en vida esa noche de julio en Madrid, mientras el calor sofocante de la capital se colaba por las grietas de la mansión familiar como un verdugo invisible. Brindaron con copas de cristal tallado, riendo hasta las lágrimas, celebrando el testamento que me borraba del mapa, sin sospechar que el documento de mi padre ocultaba una fecha maldita, la medianoche del año siguiente, cuando su codicia los devoraría vivos. Y yo, desde las sombras de un bar mugriento en Malasaña, levanté mi vaso de absenta y juré por los huesos de mi madre que su traición sería el último sorbo de felicidad que probarían. El sol se ponía sobre las azoteas de Madrid como una herida abierta, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangre diluida en vino barato. Yo, Alejandro Ruiz, hijo pródigo de una dinastía de banqueros que había forjado su imperio en las venas financieras de España, caminaba por las calles empedradas del barrio de las Letras con el peso de una herencia que aún no era mía, pero que ya me aplastaba el pecho. Tenía 35 años, una barba descuidada que ocultaba las ojeras de noches en vela, y un corazón que latía con el ritmo de un tambor de guerra. Mi vida había sido un tapiz de privilegios rotos, colegios privados en Salamanca, veranos en la Costa Brava, y la promesa eterna de mi padre, don Víctor Ruiz, de que el banco familiar sería nuestro legado compartido. Pero esa promesa se deshizo como humo en el viento cuando él murió de un infarto en su estudio, rodeado de leches y secretos. Recuerdo el día del entierro como si fuera ayer. La catedral de la Almudena se llenó de hipócritas con trajes de Armani y perfumes caros, murmurando condolencias que olían a falsedad. Mi hermano mayor, Javier, el heredero dorado, me dio una palmada en el hombro que se sintió como un puñetazo. Lo siento, Ale, pero papá sabía lo que hacía, me dijo con esa sonrisa de tiburón que siempre había perfeccionado en las salas de juntas. Javier, con sus 40 años impecables, su esposa modelo y sus 2 hijos perfectos, era el epítome del Ruiz edil, ambicioso, calculador, y leal solo a su propio reflejo. Detrás de él estaba mi hermana Elena, la mediana, con sus ojos de serpiente y su lengua afilada, vestida de negro como una viuda profesional. Ella organizaba las flores y las lágrimas, pero yo sabía que contaba cada pétalo para facturarlo después. Y luego estaba mi primo Luis, el tío autoproclamado, un abogado de renombre en el bufete familiar, que había redactado el testamento con manos temblorosas por la codicia. El testamento se leyó en la biblioteca de la mansión en La Moraleja, un bastión de lujo suburbano donde los setos podados ocultaban los pecados de generaciones. Yo llegué tarde, oliendo a cigarrillos y a la derrota de una noche en un casino de la Gran Vía, donde había perdido lo último que me quedaba de dignidad. Me senté en el borde de un sillón de cuero, sintiendo como el aire se espesaba con anticipación. Luis carraspeó, ajustándose las gafas de montura dorada, y comenzó a leer. Las palabras cayeron como balas a Javier Ruiz. Dejo el control mayoritario del Banco Ruiz y el 60% de las acciones. A Elena Ruiz, la propiedad en Marbella y el 20% de las participaciones. Al resto de la familia, secciones menores según mérito. Mi nombre no apareció hasta el final. Como un pie de página olvidado, Alejandro Ruiz, por sus indiscreciones y deudas acumuladas, se le deja una suma nominal de 50.000 euros, con la condición de que abandone cualquier reclamación futura. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo que parecía contar los latidos de mi furia. ¿Indiscreciones?, repetí. Mi voz un gruñido bajo que hizo que las copas de coñac temblaran en las mesas. Javier se rió, una carcajada seca como el desierto de Almería. Papá te dio lo que merecías, hermano. Las drogas, las mujeres, las noches que pasabas en antros en lugar de en la oficina. Nos has costado millones, Elena asintió.
sus labios pintados de rojo sangre curvándose en una mueca de piedad fingida. Es por tu bien, Ale. Empieza de nuevo, Luis. El intermediario perfecto. Intervino con su tono legal, es irrevocable. Alejandro. Firma y sigue adelante. Pero yo no firmé. En cambio, me levanté. Tiré la silla al suelo con un estruendo que resonó como un trueno. Y salí dando un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Afuera, la lluvia había empezado a caer. Un diluvio que lavaba las calles pero no mis pecados. Corrí hasta mi viejo Peugeot, un cacharro que contrastaba con los Mercedes de la familia, y conduje sin rumbo por la M30, las luces de neón de Madrid reflejándose en mis lágrimas de rabia. ¿Indiscreciones? Sí. Había caído en espirales oscuras después de la muerte de mi madre. Un cáncer que se la llevó cuando yo tenía 20 años. Las pastillas para dormir se convirtieron en cocaína, las noches solitarias en orgías vacías. Pero, ¿era eso razón para desheredarme? Mi padre, el gran Víctor Ruiz, que había construido su fortuna pisoteando a competidores y sobornando funcionarios, me juzgaba a mí, esa noche. Solo en mi apartamento en Chueca. Un cuchitril con paredes agrietadas y el eco de vecinos gritando. Desenterré la caja de mi madre. Entre fotos amarillentas y cartas de amor, encontré un sobrelacrado con el sello del bufete de Luis. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro, no era un testamento alternativo, sino una cláusula adjunta, escrita en letra menuda y escondida en el apéndice legal. En caso de que los beneficiarios principales no cumplan con la devolución de deudas pendientes de Alejandro Ruiz en un plazo de 365 días desde la lectura, todos los activos revertirán íntegramente a él, con intereses compuestos al 15% anual. La fecha de activación, medianoche del 15 de julio del año siguiente. Mi padre, en su lecho de muerte, había previsto la traición. No era piedad. Era una trampa maestra, un legado de venganza disfrazado de misericordia. El corazón me martilleaba como un yunque. Ellos celebraban esa misma noche en la mansión, sin mí, brindando con el champán que mi abuelo había importado de Francia. Yo podía imaginarlo, Javier proponiendo un brindis por el nuevo capítulo del Banco Ruiz, Elena coqueteando con inversores potenciales, Luis contando chistes sobre testamentos fallidos. Pero el contrato tenía una fecha oculta. Un reloj invisible que tic-taqueaba hacia su ruina. Me serví un whisky puro, el fuego bajando por mi garganta como veneno dulce. Y comencé a planear. No sería una venganza sangrienta. No al estilo de las novelas baratas. Sería psicológica. Lenta. Como el goteo de agua que erosiona la roca. Tocaría sus miedos más profundos, el de Javier. Perder el control, el de Elena. La ruina social, el de Luis. La deshonra profesional. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Me mudé a un hostal barato en Lavapiés, rodeado de inmigrantes y artistas callejeros, donde el anonimato era mi mejor aliado. Por las mañanas, fingía buscar trabajo en cafés, pero en realidad estudiaba los movimientos de mi familia a través de redes sociales y contactos viejos. Javier publicaba fotos de reuniones ejecutivas. Elena subía stories de fiestas en rooftops con vistas al retiro. Ellos vivían en la cima, yo en las alcantarillas, pero el agua siempre sube. Contacté a un jeque freelance en un foro oscuro de la dark web, un tipo llamado Sombra que operaba desde un sótano en Valencia. Por 5.000 euros que saqué de mi suma nominal, me dio acceso a correos electrónicos y cuentas bancarias. Lo primero que descubrí fue el miedo. Javier había estado desviando fondos del banco para tapar deudas de juego. Elena había falsificado facturas para su boutique de moda. ¿Y Luis? Luis había sido el artífice de la cláusula oculta, pero la había manipulado para retrasar su activación. La traición de Luis me golpeó como un mazazo. Él, que había sido como un tío para mí, que me había salvado de la cárcel después de una redada por posesión.
¿Por qué? Cavé más profundo y encontré emails. Luis había prometido a Javier y Elena una versión limpia del testamento a cambio de un porcentaje de las acciones. Mi padre lo había sospechado. De ahí la fecha oculta. Un seguro contra la codicia familiar. Ahora, con 360 días por delante, yo tenía el poder de acelerar el reloj o dejarlo sonar solo. Pero no, quería que sufrieran cada tic-tac. La primera jugada fue sutil, un email anónimo a la junta del banco, con pruebas de las desviaciones de Javier. No lo suficiente para hundirlo, solo para sembrar duda. Vi las repercusiones en las noticias, Banco Ruiz bajo escrutinio por irregularidades menores. Javier palideció en una entrevista televisiva, su sonrisa agrietándose por primera vez. Elena, meanwhile, recibió un paquete con fotos de sus clientes VIP hombres casados con familias en su boutique, cortesía de Sombra. Su feed de Instagram se volvió silencioso, las invitaciones a fiestas evaporándose como humo. Yo, en cambio, me reinventaba. Me uní a un grupo de terapia anónima en un centro comunitario de Usera, no por redención, sino para entender la psique humana. Para afilar mi arma más letal, la empatía falsa. Allí conocí a Marta, una psicóloga de ojos grises y acento andaluz que olía a jazmín y a secretos. Ella era el personaje intermedio que no esperaba, no una aliada, sino un espejo de mi oscuridad. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende, me dijo en nuestra primera sesión, mientras yo mentía sobre mi pérdida familiar. Pero sus palabras solo avivaron las llamas. La usaría. La seduciría con medias verdades, para que me ayudara a desentrañar las debilidades de Luis. Los meses pasaron en una danza de sombras. Madrid se convirtió en mi tablero de ajedrez. Un café en sol para vigilar a Javier. Un parque en el Prado para espiar a Elena paseando con su perrito faldero. Cada noche, en mi habitación alquilada, repasaba el contrato, memorizando cada coma, cada fecha. El 15 de julio se acercaba como un tren sin frenos, y con él, mi clímax. Pero el odio no era solo mío, era un virus que se propagaba. Javier empezó a beber más, Elena a discutir con su marido, Luis a mirar por encima del hombro en las calles. Y yo, el fantasma, me deleitaba en su paranoia. La lluvia de otoño azotaba las ventanas de mi hostal como dedos acusadores, recordándome que el tiempo era mi único aliado verdadero. Habían pasado 3 meses desde el entierro, y el contrato oculto latía en mi bolsillo como un corazón latiendo bajo la piel. Cada día era una batalla contra el abismo que me llamaba, la tentación de irrumpir en la mansión, de gritarles la verdad y ver sus rostros descomponerse. Pero no, la venganza verdadera es un veneno lento, administrado gota a gota hasta que el paciente ruega por la muerte. Me convertí en un lobo entre ovejas, moviéndome por los márgenes de mi antigua vida con la precisión de un cirujano. Marta se convirtió en mi confidente involuntaria. Nuestras sesiones semanales en el centro de Usera eran un ritual, yo llegaba con el peso de mentiras frescas. Ella con su bloc de notas y esa mirada que parecía desollarme capa a capa. Háblame de la traición, Alejandro. Me pedía. Su voz suave como el Guadalquivir en verano. Le conté versiones editadas, un hermano ambicioso, una hermana egoísta, un testamento injusto. Omití la cláusula, por supuesto, pero usé sus insights para mapear sus debilidades. Javier teme la pérdida de poder porque su identidad está atada a él, anotó ella una vez. Elena busca validación social para llenar un vacío de infancia. ¿Y Luis? Los abogados como él viven en el gris moral, un escándalo los rompe. Con esa información, escalé mi juego. Para Javier, contraté a un detective privado. Un ex policía corrupto de nombre Paco que operaba en los bajos fondos de Vallecas. Paco me trajo carpetas llenas de pruebas, transferencias offshore a cuentas en las Islas Caimán,
pagos a prostitutas de lujo en Ibiza. Y peor, un affaire con la esposa de un socio clave del banco. No lo expuse todo, en cambio. Filtré fragmentos a través de blogs financieros anónimos. Rumores de infidelidad en la cúpula del Banco Ruiz, titulaban los posts. Javier reaccionó como un animal acorralado. Despidió a 3 ejecutivos inocentes, culpándolos de filtraciones. Lo vi en las noticias. Su rostro demacrado en una rueda de prensa, sudando bajo los focos de TVE. ¿Son calumnias?, balbuceó. Pero sus ojos gritaban terror. Elena fue más fácil de quebrar. Su armadura social era de cristal fino. Usando sombra. Hackeé su cuenta de Instagram y programé posts automáticos, fotos manipuladas de ella en situaciones comprometedoras, como besando a un modelo en una fiesta privada. Al principio, lo negó todo, culpando a jeques rusos. Pero cuando las invitaciones se convirtieron en cancelaciones y sus amigas de la alta sociedad empezaron a susurrar en los salones de té de Salamanca, el pánico la invadió. La vi un día en el mercado de San Miguel, comprando ostras y champán con manos temblorosas, su maquillaje corrido por lágrimas contenidas. Intentó contactarme. Un mensaje patético: Ale, ¿eres tú? Por favor, dime qué quieres. Lo ignoré, pero guardé el número. Pronto lo usaría. Luis era el hueso más duro. Como abogado, olía las trampas a kilómetros. Pero su debilidad era su reputación, construida sobre años de sobornos discretos y acuerdos extrajudiciales. Descubrí, a través de Paco, que había falsificado documentos para encubrir un escándalo de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid durante la era de Gallardón. Era oro puro. Envié copias anónimas al colegio de abogados, con una nota: el tiempo de los secretos termina. La investigación fue rápida y silenciosa al principio. Llamadas, interrogatorios. Luis se volvió paranoico, cambiando cerraduras y contratando guardaespaldas. Una noche, lo seguí hasta un bar en Malasaña, el mismo donde yo había afilado mi odio. Se emborrachó solo, murmurando sobre fantasmas del pasado. Me acerqué, disfrazado con una gorra y bigote postizo, y susurré en su oído: el contrato te come vivo, primo. Huyó como un ratón. Mientras tanto, mi relación con Marta se enredaba. Después de una sesión particularmente cruda, donde admití a medias mi sed de venganza, me invitó a su apartamento en Chamberí. Era un oasis de libros y plantas, un contraste con mi caos. Cenamos paella casera, su risa llenando el aire como una brisa del sur. Eres más que tu ira, Alejandro, me dijo, sus dedos rozando los míos. La besé esa noche, un beso que sabía a desesperación y a salvación falsa. En su cama, mientras el tráfico de Madrid zumbaba abajo, le confesé fragmentos: ellos me robaron todo, pero yo les quitaré el alma. Ella se apartó, ojos abiertos como pozos. ¿Y si te destruye a ti también? No respondí. En cambio, la usé para llegar a Luis. Marta conocía círculos legales, y a través de ella, obtuve invitaciones a eventos donde podía espiar. El invierno llegó con nieblas espesas que envolvían la ciudad como un sudario. Navidad en la familia Ruiz fue un espectáculo grotesco: fotos en redes de árboles adornados con joyas, cenas con cordero asado y discursos sobre unidad familiar. Yo pasé la mía solo, en un albergue de lavapiés, comiendo sopa de sobre y planeando el siguiente movimiento. El contrato tenía ahora 200 días para activarse, pero yo aceleraría las cosas. Contacté a un periodista de El País, un tipo cínico llamado Raúl que odiaba a los banqueros. Le vendí la historia de las desviaciones de Javier por una suma modesta, con pruebas irrefutables. El artículo salió en enero: el heredero del Banco Ruiz en el ojo del huracán, corrupción interna. Las acciones cayeron un 15%. Inversores huyeron. Y Javier envejeció 10 años en una semana. Elena,
al borde del colapso. Recurrió a terapia irónicamente, en el mismo centro que yo. La vi una tarde, saliendo de una sesión con los ojos hinchados. Me escondí en las sombras, pero mi corazón dudó por un instante. ¿Era esto justicia o sadismo? La duda me carcomió, pero la aplasté con recuerdos, su risa esa noche del testamento, el sonido de copas chocando sobre mi ruina. Mandé otro paquete, joyas de mi madre, las que ella había heredado, con una nota: devuélvelas antes de que pierdas todo. Luis contraatacó. Descubrió mi rastro o lo creyó y me citó en un café neutral en Atocha. Llegué armado con grabadoras ocultas. Estaba demacrado, ojeras como moretones. Sé que eres tú, Alejandro. Detén esto, y te ayudo a renegociar el testamento. Mentía, por supuesto, sus ojos lo delataban. Le sonreí, sorbiendo mi café. ¿Recuerdas la cláusula? Luis, papá la puso por ti. Su rostro se congeló. No sabes de qué hablas. Pero sí lo sabía. Esa reunión fue el pivote, grabé su confesión implícita. Y se la envié a la fiscalía anónimamente. Marta empezó a sospechar. Estás cambiando, Ale. Hay oscuridad en ti que no puedo alcanzar. Discutimos. Ella llorando. Yo gritando verdades a medias. La dejé esa noche. Pero su eco me perseguía, y si la venganza me convertía en ellos, sacudí la cabeza, no había vuelta atrás. La primavera brotaba en Madrid, jacarandas tiñendo las calles de púrpura, pero mi alma era un páramo. El clímax se acercaba, y con él, el twist que ni yo preveía. Las calles de Madrid en primavera eran un carnaval de vida que me repelía, parejas besándose en bancos del Retiro, vendedores ambulantes gritando ofertas de churros, el aroma de azahares flotando como promesas rotas. Yo me movía entre ellos como un espectro. Mi venganza ahora un organismo vivo que respiraba con mis inhalaciones. Habían pasado 6 meses. Y el contrato oculto era un pulso constante en mi muñeca, como un tatuaje invisible que ardía bajo la piel. Javier estaba al borde del abismo, el banco perdía clientes, accionistas exigían auditorías, y su matrimonio se deshilachaba con acusaciones de infidelidad. Lo vi una mañana en la plaza de Castilla, saliendo de una corte con el traje arrugado, fumando un cigarrillo con manos que temblaban. Por primera vez, sentí un atisbo de lástima no por él, sino por el niño que fuimos, construyendo castillos de arena en la playa de Biarritz. Pero la lástima es un lujo para los débiles, la aplasté. Elena se había convertido en una sombra de sí misma. Su boutique en la calle Serrano cerró por reformas. Pero todos sabían la verdad, deudas acumuladas y rumores que la alta sociedad masticaba como chicle. Me contactó de nuevo. Una llamada a las 3 de la mañana desde un número bloqueado. Ale, por Dios, detén esto. Te daré dinero, lo que sea. Su voz era un sollozo ahogado, entrecortado por hipos de brandy. Dudé. El teléfono pesado en mi mano. Pero respondí con frialdad: devuelve lo que es mío, Elena. Todo. Colgué antes de que pudiera suplicar. Y esa noche soñé con nuestra infancia, ella robándome juguetes, riendo mientras yo lloraba. El odio era un bálsamo, lo unté en mi alma como ungüento. Luis era el catalizador. Su investigación del colegio de abogados lo había suspendido provisionalmente, y los periódicos lo llamaban el abogado de las sombras. Intentó chantajearme, envió un mensajero a mi hostal con fotos de Marta y yo, tomadas en su apartamento. Detén la caza o ella paga, decía la nota. El pánico me invadió por primera vez, un nudo en el estómago que me dobló. Corrí a ver a Marta, irrumpiendo en su consulta durante una sesión. Es peligroso, Ale. ¿Quién eres realmente? Lágrimas corrían por sus mejillas. Pero en lugar de consuelo, le confesé todo: el testamento, la cláusula, mi plan. Ella se apartó como si yo fuera veneno.
Eres un monstruo. Sal de mi vida. La dejé allí, rota, y juré protegerla a distancia. Contraté a Paco para vigilarla. Un escudo invisible contra mi propia oscuridad. El verano se acercaba, trayendo consigo el calor asfixiante que hacía que Madrid oliera a asfalto derretido y desesperación. Tenía 90 días para el clímax, pero aceleré el ritmo. Reuní pruebas irrefutables, videos de Javier en un burdel de la calle Montera, extractos bancarios de Elena lavando dinero a través de su negocio, y grabaciones de Luis confabulando con políticos corruptos. Las envié a un medio independiente, El Confidencial, con una exclusiva, la familia Ruiz, un imperio built on lies. El escándalo estalló como una granada. Portadas de ABC y El Mundo. Debates en prime time, donde expertos diseccionaban la decadencia moral de la élite financiera. Javier renunció temporalmente como CEO. Elena se recluyó en Marbella con una sobredosis de pastillas que los tabloides llamaron intento de suicidio. Y Luis huyó a un pueblo en Extremadura. Su licencia revocada. Yo celebré solo, en un bar de tapas en La Latina, brindando con una caña amarga. Pero el triunfo era hueco. El espejo de mi habitación reflejaba a un hombre hueco, ojos hundidos y una sonrisa que no llegaba al alma. Marta me había bloqueado. Paco reportaba que ella había pedido traslado a Sevilla. La había perdido. Y con ella, la última hebra de humanidad. El odio me consumía. ¿Pero a qué costo? Sacudí la duda. El Queens de julio era inminente. Y el contrato se activaría sin piedad. Entonces llegó el primer aviso, una carta certificada de un abogado desconocido, sellada desde Barcelona. Señor Ruiz, su padre dejó una segunda cláusula. Lí con atención. Dentro, un documento notarizado, mi padre había previsto mi venganza. Y para contrarrestarla, había transferido activos a un fideicomiso irrevocable para mis sobrinos los hijos de Javier. Yo iniciaba acciones destructivas. ¿Cómo lo sabía? Un postscriptum en su letra temblorosa, Alejandro. La sangre no miente. Elige sabiamente. El twist me golpeó como un rayo. Mi padre no era el vengador, era el manipulador supremo, jugando con todos nosotros desde la tumba. El pánico se instaló. Si continuaba, perdía todo. Si paraba, ellos ganaban. Ya me asombra. Furioso, ¿puede saquear el fideicomiso? Su respuesta fue un no seco. Era legal. Blindado. Corrí a la mansión en La Moraleja. La primera vez en meses. La puerta se abrió con mi llave vieja. Y el silencio era opresivo. En el estudio de mi padre, encontré el original del testamento, escondido en un cajón secreto. Allí estaba, la fecha oculta. Pero también una nota para mí, hijo. La traición es un espejo. Rompe el ciclo o te romperá a ti. Javier me encontró allí, de pie entre los libros mohosos. Tú. Lo has hecho todo. Gruñó. Un revólver en la mano, el mismo que mi padre usaba para cazar en Castilla. Sus ojos eran pozos de odio puro. Papá te dio una salida. Y la usaste para destruirnos. Disparamos palabras primero, acusaciones, confesiones. Me desheredasteis por codicia. Grité. Y tú por debilidad. Replicó. El arma tembló, por un segundo. Creí que dispararía. Pero no lo hizo. En cambio, se derrumbó, sollozando como el niño que fue. Ayúdanos, Ale. Por mamá. La compasión me traicionó. Lo abracé. Un abrazo torpe y salado de lágrimas. Llamamos a Elena, que llegó en helicóptero desde Marbella. Demacrada pero viva. Luis se presentó horas después, arrastrando los pies como un penitente. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, el mismo donde brindaron sin mí, y hablamos por primera vez en años. Verdades crudas, Javier admitió sus deudas. Elena su vacío. Luis su traición por proteger la familia. Yo confesé mi plan. La cláusula.
Mi pérdida de Marta. Pero el twist mayor vino esa noche. Mientras dormía en mi antigua habitación, un sobre se deslizó bajo la puerta. De Marta, leí las noticias. Sé la verdad. Tu padre me contactó antes de morir, era mi paciente. Me pidió que te guiara, que te salvara de ti mismo. Elige, Alejandro, venganza o redención. Mi padre lo había orquestado todo, usando a Marta como ancla. El contrato se activaría en 30 días, pero ahora, con la familia rota a mis pies, lo dejaría sonar. El amanecer teñía la moraleja de un oro falso, como si el sol se burlara de nuestra tregua frágil. Habíamos pasado la noche en vigilia, una aquelarre familiar de confesiones y copas de agua en lugar de vino. Javier, con la camisa desabotonada y el revólver guardado en un cajón, parecía un general derrotado. No merecemos tu perdón, Ale, murmuró, su voz ronca por el llanto. Elena, acurrucada en un sillón con una manta sobre los hombros, asentía como una niña castigada. Pensé que eras el débil, pero fuiste el fuerte. Luis, el traidor arrepentido, se mantenía en las sombras, sus gafas empañadas por el vapor de su té. La cláusula era real, pero yo la enterré. Tu padre lo sabía, por eso la fecha oculta. Yo estaba en el centro, el eje de su remordimiento, pero mi mente era un torbellino. La carta de Marta quemaba en mi bolsillo, mi padre, el titiritero. Había tejido esta red para forzarnos a confrontar nuestra podredumbre. ¿Redención? La palabra sabía a ceniza. Había invertido demasiado meses de aislamiento. El sabor metálico del odio en cada comida. La pérdida de Marta como una herida supurante. Necesito tiempo, dije. Mi voz un eco hueco. Ellos asintieron. Promesas de restitución flotando en el aire como humo. Javier devolvería fondos. Elena vendería propiedades. Luis testificaría contra sus propios pecados. Salí al jardín, donde las rosas de mi madre trepaban por pérgolas oxidadas, y llamé a Marta. El teléfono sonó 7 veces antes de que respondiera. Su voz un susurro cauteloso. Alejandro. ¿Has elegido? Le conté todo, la confrontación, las confesiones, el peso del legado. Silencio. Luego, tu padre creía en ti. Dijo que la venganza es el eco de la traición, pero el perdón es la ruptura del ciclo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, por primera vez. El nudo en mi pecho se aflojó. Ven a Madrid. Ayúdame a decidir. Colgó con una promesa, llego mañana. Los días siguientes fueron un limbo tenso. Me instalé de nuevo en la mansión. No por comodidad, sino para supervisar la reparación. Javier trabajaba 18 horas diarias para estabilizar el banco, firmando cheques de devolución que me llegaban como ofrendas. Elena liquidó su boutique, donando proceeds a charities, un gesto público para lavar su imagen, pero genuino en su desesperación. Luis, enfrentando cargos, cooperó con la fiscalía, entregando nombres que sacudieron los pasillos del poder madrileño. La prensa, ávida de drama, viró el relato, la familia Ruiz se redime, de escándalo a salvación. Yo era el héroe silencioso, el hijo pródigo que había forzado la catarsis. Pero el odio no muere fácil, resucita en sueños. Una noche, desperté sudando, imaginando el 15 de julio, el reloj marcando medianoche, activos revertidos, ellos en la calle mientras yo reinaba en ruinas. ¿Era eso justicia? Marta llegó como un bálsamo, su tren deteniéndose en Atocha bajo una lluvia fina. La recogí en mi Peugeot restaurado, un regalo de Javier, y condujimos en silencio hasta un mirador en el monte de El Pardo. Allí, con Madrid extendiéndose como un tapiz de luces, le besé la mano. Te perdí por mi oscuridad. Ella sonrió. Triste, no me perdiste, te encontré para salvarte. Juntos, confrontamos a la familia. En el estudio de mi padre,
con el testamento original sobre la mesa. Les mostré la segunda cláusula, el fideicomiso para los sobrinos. Sus rostros palidecieron si activaba la venganza. Los niños sufrirían. Elige, Alejandro, dijo Javier, voz quebrada. Elena sollozó, no por nosotros, por ellos. Luis agregó, tu padre quería esto, unidad o destrucción. Marta intervino. Su presencia un ancla, la verdadera venganza es vivir mejor, no destruir. Dudé. El pulso del contrato latiendo en mis sienes. El clímax no era la medianoche, era este momento. La encrucijada donde el pasado chocaba con el futuro. Firmé un acuerdo, condonaba la cláusula a cambio de equidad 30% del banco para mí. Propiedades compartidas. Terapia familiar obligatoria. Ellos firmaron. Lágrimas manchando el papel. El reloj se detuvo. El legado no era de traición, sino de renacimiento forzado. Pero el drama no termina con firmas. Semanas después, un sobre anónimo llegó, fotos de Luis reuniéndose con viejos contactos corruptos. ¿Arrepentimiento falso? El duda renació. Un gusano en mi paraíso frágil. Confronté a Luis en su nuevo apartamento modesto en Carabanchel. Juraste cambiar. Grité. Él se derrumbó, no puedo. Ale. Es mi naturaleza. El twist secundario no era traición, era adicción al poder. Como la mía al odio. Lo reporté yo mismo, viendo cómo lo arrestaban en una redada televisada. La familia se resquebrajó de nuevo, pero esta vez, yo era el pegamento. Javier me nombró vicepresidente. Elena abrió una fundación para adictos inspirada en mí, y los sobrinos me miraban con ojos heroicos. Marta y yo nos mudamos a un piso en Malasaña, un nido de arte y paz precaria. El sexo era tierno al principio, luego apasionado, un bálsamo para heridas abiertas. Te amo, a pesar de todo, murmuró una noche, su cabeza en mi pecho. Sin embargo, el subtexto psicológico persistía. En terapia grupal, desenterrábamos capas, mi rabia por la muerte de mamá, la ambición de Javier como escudo contra su inseguridad, el vacío de Elena como eco de un matrimonio infeliz de padres. Cada sesión era una purga, emociones crudas brotando como paz. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 cedía a comprensión. Pero el H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN era un compañero constante. ¿Había perdonado demasiado pronto? ¿O no lo suficiente? El verano llegó. Y con él, el aniversario. El 14 de julio. Nos reunimos en la mansión para una cena simbólica, no champán, sino vino tinto de La Rioja, brindando por el legado renovado. Reímos. Por primera vez genuino. Recordando anécdotas de infancia. Pero cuando el reloj se acercó a la medianoche, un escalofrío me recorrió. El contrato estaba muerto, pero su fantasma susurraba, ¿y sí? El otoño pintaba Madrid de ocres y rojos, como si la ciudad sangrara sus propios secretos. Y yo, por primera vez en años, caminaba sin el peso de cadenas invisibles. El banco se estabilizaba bajo la dupla Javier-Alejandro. Mis decisiones prudentes, innovadoras, ganando elogios de la Junta. Invertí en fintech ética, un guiño a la redención, atrayendo inversores jóvenes que veían en los RUID no ruina, sino resiliencia. Elena florecía en su fundación, Puentes Rotos, ayudando a familias destrozadas por adicciones. Su rostro en conferencias era el de una mujer renacida, aunque las ojeras persistían como recordatorios. Luis, desde la cárcel de Soto del Real, escribía cartas semanales, reflexiones sobre culpa, promesas de cambio post-condena. Las leía en voz alta a Marta, y ella asentía, el perdón no borra las cicatrices, pero las suaviza. Mi vida con Marta era un tapiz tejido con hilos frágiles. Vivíamos en Malasaña, en un ático con vistas a la plaza del 2 de mayo, donde el bullicio de grafiteros y músicos callejeros era nuestra banda sonora.
Cocíamos tortilla los domingos. Discutíamos sobre arte. Ella amaba Goya, yo Velázquez. Y en la cama explorábamos no solo cuerpos, sino almas. Cuéntame tus miedos, me pedía, sus dedos trazando mapas en mi espalda. Yo hablaba del abismo, el momento en que casi apreté el gatillo metafórico, dejando sonar el contrato. Ella compartía los suyos, el peso de ser la terapeuta encubierta de mi padre, su miedo a enamorarse de un hombre roto. Pero el drama familiar no se extinguía. Era un fuego cubierto que humeaba. Javier, casado de nuevo con una divorciada pragmática llamada Sofía, luchaba con demonios internos. Una noche, en una cena en su ático de Chamartín, confesó: sigo soñando con el revólver, Ale. Y si hubiera disparado, su vulnerabilidad me desarmó. Lo abracé. Hermanos de verdad por primera vez. Elena, meanwhile, enfrentaba un escándalo menor, un donante de su fundación expuesto como evasor fiscal. Es como si el karma nos persiguiera, me dijo por teléfono, voz temblorosa. La aconsejé: enfréntalo de frente. Es tu prueba. El conflicto externo surgió de las cenizas, un accionista disidente, un viejo enemigo de mi padre llamado don Emilio Vargas. Olfateó debilidad y lanzó una OPA hostil al banco. Reuniones tensas en salas acristaladas de la Castellana, donde Javier y yo nos alineábamos como gladiadores. Nos quieren ver caer, gruñó él, fumando en el balcón. Usé mi astucia callejera, contactos de Paco, ahora redimido como investigador privado legítimo, para desenterrar trapos sucios de Vargas, blanqueo en Panamá. Lo filtramos discretamente, la OPA se evaporó, y el banco emergió más fuerte. Internamente, el CA, otro psicológico, llegó en una sesión familiar en el centro de Marta, ahora nuestra terapeuta oficial. Sentados en círculo, como herejes confesando, desenterramos el núcleo, la muerte de mi madre. Ella era el pegamento, dijo Elena, lágrimas cayendo. Sin ella, nos convertimos en tiburones. Javier admitió: desheredarte fue mi manera de vengar mi propia envidia, siempre fuiste el libre. Yo grité: me odiaba por ser débil, como ella, cazarsas, cruda y dolorosa. Nos dejó exhaustos, pero unidos. Entonces, el twist final, una carta de Luis desde prisión, reveló que mi padre había falsificado parte del testamento original. No para traicionar, sino para probar. La desherencia era un catalizador, diseñada para forzarnos a confrontar. Víctor sabía que solo en la ruina renacemos, escribía. El shock nos paralizó. ¿Había sido todo un juego? Marta lo confirmó: tu padre me lo confió. Quería legado, no dinero. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació brevemente contra un fantasma, pero se disipó en aceptación. Él ganó. Reí con Javier una noche en un bar de copas en Huertas. Nos salvó destruyéndonos. Las consecuencias en cadena fueron reales, el banco prosperó, pero con escrutinio ético. Elena encontró amor en un voluntario de su fundación, un profesor humilde que la anclaba. Javier se volvió mentor para jóvenes banqueros, canalizando ambición en guía. Yo, con Marta embarazada, un secreto dulce descubierto en una ecografía. Planeaba un futuro, mudarnos a un pueblo en Toledo, criar al niño lejos de las sombras madrileñas. Pero el H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN persistía. Un susurro en la quietud. Una noche, solo en el balcón, miré las luces de Madrid y me pregunté: ¿había pagado lo suficiente? El contrato oculto, ahora incinerado en una ceremonia familiar, era metáfora de mi alma, fechas pasadas, pero ecos eternos. El invierno de ese año fue inusualmente benigno en Madrid, con nieves suaves que cubrían el Retiro como un manto de perdón. Y yo, por milagro o maldición, me encontraba en paz relativa. El niño crecía en el vientre de Marta, un latido doble que me anclaba a la vida. Nombramos al bebé provisionalmente Lucía, en honor a mi madre.
Y cada patadita era un recordatorio de que el ciclo se rompía. Javier, ahora un socio equitativo, me regaló una cuna antigua de la familia, lacada en blanco como un lienzo virgen. Para que no herede nuestras sombras, dijo. Su abrazo firme por primera vez sin reserva. Elena se casó en primavera. Una boda íntima en el jardín botánico, con vestidos de lino y votos que hablaban de segundas oportunidades. Su esposo, Tomás, era un hombre sencillo, con manos callosas de enseñar historia en un instituto de Vallecas, y en sus ojos vi el antídoto al veneno Ruiz, humildad. Bailamos un vals torpe bajo las estrellas, y ella susurró, gracias por no dejarme caer del todo. Respondí, fuimos caídas colectivas. Luis salió en condicional después de 8 meses, cambiado por terapia carcelaria y lecturas de Dostoyevsky que le presté. Vive en un piso modesto en Tetuán, trabajando como consultor ético, y sus visitas son rituales de té y remordimientos compartidos. La cárcel me dio perspectiva, dice, pero sus ojos aún buscan sombras. El banco, renombrado Ruiz Lijos para honrar el plural, se expandió a energías renovables, un pívot que atrajo elogios de la Moncloa. Javier y yo viajamos a conferencias en Barcelona y Bilbao, presentando como un dúo inseparable, pero en hoteles, confesábamos dudas nocturnas. A veces extraño el odio, me definía. Admití una vez en un bar de pinchos. Él rió amargamente, yo extraño el poder absoluto. Pero esto es mejor, real. Marta y yo nos mudamos a un cortijo restaurado en las afueras de Toledo. Un refugio de olivos y silencio donde el pasado madrileño era un eco distante. Ella dejó la terapia por maternidad. Pero me guiaba aún, la venganza fue tu infierno. Alejandro, esto es tu purgatorio. Y Lucía tu cielo. El parto fue en un hospital de la sierra. Un caos de gritos y lágrimas que culminó en el llanto de una niña con ojos grises como los de su madre. La sostuve, piel contra piel. Y el mundo se contrajo a ese momento, no legado de dinero, sino de sangre viva. Las consecuencias se ramificaron como raíces, la fundación de Elena Salvovidas. Inspirando réplicas en Sevilla y Valencia, Javier mentorizó a un joven de Usera que ahora lidera una rama del banco. Luis testificó en juicios de corrupción, derribando redes que mi padre había ayudado a tejer. Yo escribí un libro anónimo, Sombras heredadas, un memoir psicológico que se convirtió en bestseller, catarsis vendida en librerías de toda España. Los royalties financiaron becas para hijos de familias rotas, un ciclo virtuoso. Pero el otro final fue interno. Una noche de tormenta, cuando Lucía tenía 3 meses. Desperté de una pesadilla, el contrato activándose. La familia en llamas. Yo riendo en cenizas. Marta me calmó, es el fantasma, déjalo ir. Llamé a Javier al amanecer. Voz temblorosa, hermano. ¿Perdonas? Silencio. Luego, ya lo hice. El día que no disparé. Colgué. Y quemamos simbólicamente páginas del testamento en una fogata en el cortijo. Cenizas dispersadas al viento manchego. Años después, en el cumpleaños de Lucía, nos reunimos en Toledo, Javier con sus hijos, Elena con Tomás, Luis con una novia tímida de la parroquia. Brindamos con sidra, no champán, contando historias limpias. Madrid era un recuerdo. La traición una lección grabada en hueso. Había pagado con aislamiento, con Marta casi perdida, con pedazos de alma. Ellos con reputaciones destrozadas, con noches de insomnio. El twist final, la venganza no fue mía, ni de mi padre, fue del tiempo, que expone todo y cura lo que queda. Y yo, Alejandro Ruiz, ex vengador, padre, esposo, camino por olivares al atardecer, Lucía en brazos, sabiendo que el verdadero legado es elegir la luz sobre las sombras. Pero en lo profundo, un susurro persiste, ¿y si el contrato hubiera sonado? La respuesta es el silencio de la paz ganada, irreversible.